Vale. Hasta donde habéis llegado. Está bien. ¿Quién le apetece empezar? Tírale. Hemos visto, no sé si lleva. Vamos, tírale. Callen por ahí que no se escucha. Nosotros hemos visto que la temperatura óptima sería mayor de 13 grados, por encima de los 13 grados. Por encima de 13. Sí. ¿De qué? 13. Sí, pero digo de qué, De todo. del pepino. Del pepino. No, la primera pregunta. Sí, es que la primera te dice de especies. Sí, para las 3 especies, por encima de 13. Sí. Para las tres. Ajá. Porque a los 13 grados más o menos Hay una a los 13 y la otra a los 15. hace tanto la alubia como las otras, hace la esquina esa. Exactamente. Ujú. La judía mucho. La segunda pregunta dice, ¿podemos hacer hidropriming del pepino a 15 grados? Sí se podría hacer. Y no he visto lo de cuántos días. Chicos, ¿de cuántos días? Un día y medio. Un día y medio. En la zona. Pero lo que nosotros nos planteamos, porque el gráfico de la izquierda está diciendo los días que requiere para el 50%, es decir, para 13 ya ha germinado el 50% e intentamos que no se germine. Claro, Eso es lo que nos hace dudar de... si lo hacemos el pepino a 15 grados, a 15 grados centígrados, en un día y medio, Ya no ha germinado la mitad. ya nos han germinado la mitad. Hemos perdido ya la mitad. Pues sería menos de un día. ¿Sí? ¿Menos de un día? Unas horas, ¿no? Serían Como 12 horas. 16 horas. Claro, la cosa es que no tenemos datos suficientes para responder. Con este gráfico es una trampa. O sea, podemos saber cuál es la temperatura más óptima y podemos ver el rango de temperaturas a las cuales podríamos hacer el hidropriming, pero calcular los días no podemos, porque solo tenemos el dato de que germinan hasta el 50%. O sea, el número de días para que germinen el 50%. Puedes calcular los días, pero no la cantidad de porcentaje que te han salido. No puedes saber cuál es el T1, el tiempo al cual empiezan a germinar. Sabes el tiempo que han tardado en germinar el 50% de las que tenías. Pero si la pregunta es la temperatura óptima, yo pensaba que lo de 25 grados es cuánto menos tiempo Tardan. la semilla, ¿no? El 25 grados en las 3 sería el óptimo. Sí, ¿no? El último 25. Ese sí que lo podemos saber, pero también a 20 lo podríamos hacer, porque no hay tanta diferencia. A 15 empezaría a ser arriesgado en la alubia, porque está muy cerca de que a 14 ya empieza a tardar un montón en germinar. Pero tenemos un margen de temperatura entre 20 y 25 que sería aceptable el que hiciéramos el hidropriming ahí. El hidropriming del pepino a 15 días podríamos hacerlo, pero no sabemos el tiempo. No sabemos si va a ser 12, 18, 24... A 15 grados. A 15 grados. Sabemos, lo único que sabemos es que en un día y medio han germinado el 50%. Yo es que pongo en duda esta gráfica. Esto puede ser de cualquier lugar del mundo. Ya, pero pongo en duda por la tabla que hay justo detrás en la siguiente página y que el compañero citaba en la pregunta anterior. Porque ahí sí viene el pepino y el tiempo. El Y pepino es largo. No encaja con la gráfica. No. El pepino marca 48 horas y no coincide en nada en Por esto. eso niego la gráfica. Es posible, pero las gráficas nos sirven para el ejercicio, más que para darnos un dato real así. Pero sí, las voy a cambiar porque no coincide con eso y eso causa confusiones.
Pero fijándonos en esta gráfica, ¿podemos hacer un hidropriming a 12 grados del pepino? Pues esa gráfica sobre esto no, porque moriría mucho. Si lo hace, No, sí, ¿por qué no y por qué sí? como puede hacer, se le puede hacer, pero moriría mucho y perderíamos aquellas, ¿no? Me quedo ahí. Yo creo que se podía hacer, pero habrá que tardar mucho. Sí. No tarda 4 días, ¿no? Pero. Tardaría más días, tardarían como 6, como 6. ¿Por qué 6? Tardaría 4. Bueno, yo diría más a los 6, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tardaría 6 días. Sí. Estamos en los límites de lo que se puede hacer con un hidropriming. 6, sí. No es recomendable eso. Sí, y eso es por... Claro, es el 50%. Igual, realmente, si bajara un poquito, a lo mejor a 4 días, pero os he dicho, 4 o 6 días es el límite. Entonces, ahí Sí, pero nos quedamos cerca, ¿cómo lo has llamado tú? La línea entre el bien y el mal. entonces sí, pero No es nada recomendable. sí, pero no. O sea, podríamos ver, pero igual a lo mejor no introducía ningún beneficio, ¿no? De tan largo que hacemos ese hidropriming. Tener en cuenta que cuando ponemos semillas en remojo, si son pocos días, cuando ponemos semillas en remojo, el agua no tiene sales, pero la semilla está llena de sales. ¿Qué hace la semilla? Sacar las sales de dentro. Eso es una pérdida de nutrientes, ¿vale? Si nosotros hacemos un remojo de 24 horas, de 48, esa pérdida de sales no es tan grave como para descompensar los beneficios que nos va a dar el hidropriming. Pero si nos pasamos de días, la semilla está echándolo todo fuera, porque quiere equilibrar su, ¿sabéis? ¿Cómo se llama? Por ósmosis, ¿no? Él ya está con humedad y llena de sales y fuera sin sales, saca sales para equilibrar. Entonces la estamos vaciando. Si el hidropriming es muy largo, la vaciamos. Y entonces llega un momento en que se nos cae el beneficio del que está dándole el hidropriming. Y también, rápidamente sería probable que, como en la primera pregunta, que, o sea, tal vez que la germinación no sería muy de golpe, sería también muy lentamente, ¿no? Como hemos pegado en la primera pregunta como remolacha. A 12 grados, dices. 12 grados, sí, que 11 días que empieza a germinar, pero empezaría a germinar muy lenta. Muy lentamente, que también no nos interesa, ¿no? No nos interesa eso en un hidropriming. ¿Os quedáis a gusto? Yo tengo una pregunta. Cuando las semillas son viejas y quiere recuperarla, el porcentaje de germinación baja muchísimo, porque a lo mejor si tienen 5 o 6 años no han estado bien almacenadas o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacer para no estropear las pocas que queden viables si hay muchas que si se le hace grandes las vamos a sacrificar? O sea, no es que cuando rescato una cosa que hemos dicho antes, cuando queremos recuperar semillas envejecidas, el hidropriming tiene que ser al principio el secado tiene que ser al principio de la fase 2, no al final de la fase 2. de la fase 2, justo cuando acaba de salir de su fase de remojo, de su fase de hidratación, sí, ahí. La secamos aquí. Vale. Eso para semillas envejecidas, para promover que se les repare el ADN y después puedan germinar en mayor proporción. Y los otros hidroprimings de los que estamos hablando ahora es germinación al final de la fase 2. Sí, porque a la primera, a la envejecida, no se le tiene que requerir tanto esfuerzo de estar dando... Esto solo es para que llegue ahí, repare ADN y secamos. Y eso de la hidratación lo vemos en otro momento. Vamos a ver el tiempo que nos queda, ¿vale? Porque quiero priorizar a los cacharritos. Entonces... ¿os quedáis a gusto? Sí. ¿Por ahora?
Vale. Entonces, va a ser una cosa sencillita, pero quiero que por lo menos veáis. Esto es una bomba de pecera de 4 salidas. Esto lo conectamos a esto y aquí le podemos poner medio kilo de semillas, que para el caso de la retama, el algarrobo y todas estas nos viene súper bien, ¿no? Pero en el caso de pequeñas cantidades, esto se llena de agua, se llena de semillas, aquí abajo tiene una piedra difusora de aire y va echando burbujitas. ¿Ok? Este diseño lo hicieron gente de una universidad de Australia hace muy poquito. Está puesto en open source y uno se puede descargar los tamaños, los diámetros y todas las cosas. Y nosotros lo hemos adaptado a lo que teníamos en la ferretería de Piques. En pequeñas cantidades lo que hacemos es meter en un vaso de tubo esto, meter en una bolsita de té. Antes empleábamos algodón, pero el algodón le gusta a los microorganismos, entonces ahora utilizamos plastiquito, o sea, poliéster. Se meten las semillas ahí, las que queramos utilizar. Esto no puede estar súper petado de semillas, ahí apretado, porque tiene que pasar el airecito y que las toque a todas. Eso se cierra, se pone ahí, se llena de agua y ya tendremos, si esto quiere funcionar, un remojo aireado. Ya está, ya se están hidroprimando las semillas. ¿Esto en qué situaciones? O sea, ¿para qué tipo de...? Para nuestras semillas son el algarrobo, la retama, el tetraclinis... Claro, pero para las hortícolas, para las hortícolas, muchos días. Prácticamente todas las podéis hacer así. Porque si veis el cuadrito, los tiempos que marca, a excepción de la cebolla, que son 96 horas, que es mucho tiempo para hacerlo así, todas las demás son 24, 6 horas, 12 horas, ¿no? Cuando ya empiezan a pasarse de 2 días, está la historia esta de que las sales se van mucho de la semilla hacia el agua. Esto mañana el agua estará de un colorcito, que son las sales de la semilla que se han ido al agua. ¿Sí? ¿Cuánto es el máximo así de días que ya no merece la pena? Yo pondría unas 24 horas. Más de 24 horas de hidropriming, yo lo hago, ¿eh? O sea, por ejemplo, la retama la hago de 3 días, el hidropriming. Y al tercer día aún me está sacando un color oscuro el agua, súper potente. Pero no me he puesto a ensayar. Si es demasiado, si no... Pero entonces siempre vamos a usar el cacharrito con aire. No, en una cebolla que necesita 96 horas de duración, empleamos otro método que ahora vamos. Vale, pero en general... En general, todas esto van a ser con aire. es súper, es que es muy fácil. Porque ahora esto, llegamos a los... Esto es calabaza Hokkaido. No sé si he puesto la calabaza por aquí. No he puesto la calabaza. O sea, mi pregunta podría ser, o sea, te la podría hacer en el coche, pero yo digo que a lo mejor hay personas que están como yo, que yo pensaba que era solo con agua. O sea, que no hace falta poner el airador, sí hace falta. Si haces, hemos dicho antes que si tenemos un remojo de unas 6 horas, 12 horas, podríamos ponerlo sin aire. Sin oxígeno. Porque ya se quedan un poquito de oxígeno en las semillas y para un tiempo de remojo tan corto es suficiente para que las semillas respiren. Pero si los tiempos son más largos y sobre todo la semilla
atraviesa ya su fase 1 hacia fase 2, si entra en fase 2, es importante que tengan aire, porque requiere mucho oxígeno la semilla. Y no podemos cambiar el agua simplemente. Sí, si queréis cada 1 hora le cambiéis el agua y os despertáis por la noche y le cambiéis el agua. Porque la bomba esa es difícil de conseguir. Una bomba de pecera vale 10 euros, un tubito de la ferretería y la piedra difusora que valdrá 1 euro o 2. Es una pregunta, a lo mejor no voy a mirar, pero esa maquinita es de oxígeno. ¿Valdría la de ozono? No, esta maquinita coge el aire que hay Oxígeno. y lo pasa por ahí. Bueno, oxígeno no. Oxígeno, nitrógeno y todas las cosas que vienen del aire. ¿Pero valdría la de ozono o no valdría? No tengo ni idea. Me quedo ahí. Bueno, igual de ozono, digo. Y el ozono es O3. Ya, no sé, no sé. Y el ozono oxida. Oxida y muere. Entonces te puedes cargar la semilla. ¿Se oxida o regenera? No vamos a entrar. Entonces, esto nosotros lo metemos dentro de una nevera a 20 grados o a la temperatura que necesitemos, ¿no? Pero es necesario dar aire por todo el tiempo de... Es necesario dar aire para todo el tiempo. Eso no quiere decir que si yo ahora lo saco de aquí, paralice el hidropriming. Ahora mismo paralizaría el hidropriming porque las semillas todavía no se han hidratado del todo. Pero si ya han completado su fase 1 y yo la saco, mientras no se seque, está haciendo fase 2, porque están hidratadas del todo y tienen aire alrededor, ¿no? Pero dentro de 2 horas se habrán secado y entonces empezarás a hacer el tratamiento de secado, de priming, ¿no? Daniel, hasta ahora yo, por ejemplo, he remojado semillas, las he dejado más de 10 horas, 12 horas y no le he cambiado el agua. ¿Qué estaba haciendo? ¿Matándola a mí? No, lo que he hecho en ella. No, si no tiene inhibidores la semilla, porque hemos hablado de los inhibidores de la remolacha, pero en general las semillas no tienen La inhibidores. legumbre o la haba o la... No tienen inhibidores y no hace falta que le cambies el agua. Dejar la noche en remojo. Pero como que no se van a estropear porque no les meta el aire. Se van a estropear cuando las dejes en remojo más de lo que dura la fase 1, Ya. porque requerirán oxígeno que no tienen debajo del agua. Ahí las vas a estropear. Vale. Y si quedan chorrillos, Ya el agua están mojadas o quedan chorrillos. Claro, hay más métodos de esto. Este es un método sencillo, pero tú podrías tener las semillas en un colador y hay un aspersor constantemente mojándolas, ¿no? También. Una fuente. Que le va haciendo así. Que en vez de mover el aire, muevas el agua. Inventar. Voy a quitar esto, que esto zumba la cabeza. Perdón por la pregunta de repetir, pero si he hecho, por ejemplo, he echado 2 semillas de retama en agua para sembrar el fuego, pero he estado en la misma agua como 3 días, pero estoy intentando, o antes de esta clase quería que llegaran a absorber el agua y llegar a F1. A llegar a F1 y no tener oxígeno, ¿van a quedar en F1 o van a morir? Van a quedar en F1 y no pueden caminar F2 porque no tienen oxígeno. Vale. Y entonces se van degradando. La viabilidad empieza a caer. Las semillas más débiles empezarán a morir. Vale, empiezan a morir. O a morir o a sufrir un algo interno que les hace que luego germinen mucho más tarde. Y no te sé explicar qué les pasa, pero entran en un proceso, entran en un digamos, en apoxia. Tú las ahogas, entonces no pueden caminar su fase 2 y eso les perjudica. No a todas las semillas les perjudica. Vale. Pero luego quitarles a poner el oxígeno por un rato, esto sí que entra en fase 2, ¿no? Sí. Tú las puedes, imagínate que a la retama no le perjudica la apoxia. Tú podrías tenerlas 4 días en remojo
no han hecho nada de fase 2 y después les pones aire y empieza ya su fase 2. ¿Vale? Hay semillas que germinan incluso bajo del agua. Todas las semillas que crecen cerca de los cauces de los ríos están, o sea, evolutivamente caen al agua y en el agua se trasladan, viven en el agua, germinando en el agua, hasta que se enganchan a la tierra. Pero hay otras semillas que les sientan muy mal estar en fase 2 sin oxígeno. Yo hay muchas cosas que no investigo por investigar, que me preocupo de llegar a soluciones prácticas. Entonces, con la retama he investigado muchas cosas, pero eso no, porque no es útil para un proyecto. Me quedo con datos generales y hay cositas que no investigo. Porque si no tengo que hacer solo ensayos solo para ver cómo le sienta la retama eso. Sí, claro. Y Pero, hay tantas cosas. como explicabas esta mañana que yo te lo de tomar, ¿no? Cualquier otra semilla, una berenjena, por ejemplo, ¿no? Yo para sacar la semilla de la berenjena, el método que utilizo es meter en agua los trozos de la pulpa donde hay semilla, le paso una batidora y lo dejo horas para separar una parte de la otra. Ahí no está afectado, pero como tú dices, no ha habido un proceso de secado. No se ha secado antes. Exacto, vale. Él hablaba ya de una semilla que ya está seca, almacenada, y la voy a llevar hacia la germinación. Entonces la hidrato y la mantengo en hidratación, pero sin oxígeno. Entonces, ¿cómo se acaba? Imaginar que hemos tenido aquí el aire 2 días. ¿Cómo lo hacemos? Aquí. Imaginar que hayamos tenido el aire 2 días, cogemos un colador, sacamos las semillas. Yo normalmente las pongo debajo del grifo para limpiarlas un poquito de la agüita que hayan tenido ahí. Se sacan ahí, se les quita el exceso de agua y a una bandejita de papel extendidas para que se sequen. Y cuando se han secado, se ha acabado el tratamiento de priming. ¿Sí? Es un tratamiento muy sencillo. O sea, a lo práctico es una cosa muy sencilla. Tiene la cuestión de la temperatura, control de la temperatura, y tiene la cuestión de que cada especie los tiempos son diferentes, ¿no? Pero en realidad la práctica en sí es muy sencilla. No requiere grandes cosas de laboratorio para poder hacer. El secado es normal. Ni al sol, ni con aire, ni con nada. Y microondas. A ver, hay 2 tipos de secado, el secado rápido y el secado lento. En general el secado lento le va mejor a casi todas las especies. Y el secado lento es a 50% de humedad relativa a 20 grados. O sea, las condiciones que tenemos en casa, a eso le llaman secado lento. Tú lo dejas aquí y de la máxima hidratación hay especies que tardarán 1 día, otras 2, otras 3 en volver al grado de humedad que tenían antes de empezar el tratamiento. ¿Sí? Hay especies que un secado rápido les va a sentar mejor, pero eso ya requiere o ver si alguien lo ha estudiado en la literatura científica o hacer pruebas, entonces nos quedamos con un secado lento, que es el típico, el que más probabilidades tiene de acertar y que podáis hacer en vuestra casa. Yo se lo pone con un calcetín con silica. Pero eso empiezas a hacerlo en secado rápido y ya no. Eso empieza a ser rápido. Sí. Vale. Si tú le metes sílica, Vale. va a chupar agua. Y entonces ya tiene esto tiene que ser secado lento, se le dice a eso, a las condiciones que tenemos ahora, que vaya secando paulatinamente. Métodos de secado hay muchos, podríamos hacerle un choque térmico, o sea, los científicos hacen sus cosas, sus cositas. Por decirte, hay hasta magnetopriming, ¿vale? Y se le aplican campos magnéticos ahí mientras, y hay especies que eso es brutal lo que puede salir de ahí. Pero nosotros estamos a un nivel casero.
Vale, ¿qué pasa si tenemos una especie que requiere más de 48 horas de priming, ¿no? ¿Cómo hacerlo para no hacerlo con esto que lixiviaría demasiadas sales? Entonces nos vamos a la arena, porque la arena con un colador la podré separar de las semillas después. Si son semillas muy pequeñitas, habría que buscar una arena más finita. Esta arena es de unas 300 micras, esta arena es de 500 micras a 1 milímetro. En general, si vais y cogéis arena de obra, vais a tener de esta, la que va de 500 micras a 1 milímetro, aproximadamente de granulometría. Estos son zanahorias, para una zanahoria lo haríamos con hidropriming. Si fuera una cebolla, tiraríamos a hacerlo con arena. Entonces vamos a hacer con arena estas semillas que ya hemos mojado de calabaza, y lo importante con la arena es que no nos pasemos de humedad ni nos quedemos cortos en la humedad que vamos a poner en la arena. Porque con la arena lo único que vamos a hacer es mezclar las semillas ahí, y las semillas van a coger humedad, van a entrar en fase 2, y como la arena tiene muchos huequitos, pueden respirar. Podríamos hacerlo, entonces, lo primero es que necesitamos poner la arena a una humedad. Entonces, las arenas en general, si las ponemos a un 10 o a un 11% de humedad, está bueno, digamos, no es una humedad excesiva ni se queda demasiado corto. Ese dato puede ser confuso para varias cosas. Por ejemplo, si queréis germinar algarrobo en arena puesta al 11%, la semilla se va a chupar. Es una semilla tan grande y que requiere tanta agua que se va a chupar toda la humedad que hay en la arena y luego no podrá germinar, no puede ni completar la germinación ni llegar a la humedad de fase 2 porque se chupa toda el agua y requiere más, ¿no? Entonces, con las semillas muy grandes hay que o poner más arena o ponerle más humedad a la arena. Esto es la práctica que os pongo ahí. Os pongo prácticas. Obtener arena al 11%. ¿Qué página? Página 16. Y ahí tenéis la formulita de cómo se calcula la humedad de algo basando en el peso seco. Si queréis más información sobre cálculos de humedad y tal, también os recomiendo que vayáis al documento de las bellotas, que está de semillistas, y ahí tenéis varios capítulos que hablan sobre la humedad, porque en el caso de las bellotas es súper fundamental. Entonces, nosotros... con la báscula sí, solo... Exacto. Lo primero, equilibrar la báscula. Esta tiene un nivel. No la voy a equilibrar por no meterme en líos. La taramos y vamos a preparar un poco de arena al 11%. ...161,43. ¿Alguien me sabe calcular cuántos gramos de agua necesito poner para que esté al 11%? ¿Cuántos gramos? Hay 161 gramos. 7 gramos. Simplemente hay que multiplicar 161,43, que es la arena seca, por 11%. 1,77. 1,77, así de cabeza. 1,77 gramos. Volvemos
Atarar. No puede ser 1,77, va a ser 17. 17. ¿Cuántos gramos era? 161. 17,70. Claro, sí, 17,70. 10% es 17 gramos. 17,70. ¿Vale? Él ha dicho la suma de todo, la arena con el agua. ¿Cómo? Él ha dicho 170 y que la suma de 177 es la suma de la arena con el agua. Ah, Simplemente ok. ha sumado el 10%, ¿no? Ah, ok. Ha sumado el 10%, lo queremos al 11. Me decís que el 11 son 17,7 gramos de agua. Si el 10% se trabaja, vosotras alumnos. Entonces le echamos 17. ¿Qué te has pasado? Ya te ha pasado. Ya has puesto 20. Ya no he puesto 11, ya he puesto 12%. Removemos bien. Y eso tiene humedad suficiente. ¿Cómo? Eso ya tiene la humedad suficiente. Esto tiene humedad de sobra. Porque va a estar como al 12 o así. Digamos que hay un... Si queréis pasarla por ahí y luego termino. Es... La puedes tocar. La humedad de la arena muchas veces se hace como una cosa que se llama la prueba del puño. Si tú coges, aprietas y chorrea, tiene demasiada humedad, ¿no? Entonces podéis calcular del material que tengáis la cantidad de agua que requiere para saturarla sin pasarse con esta cosa del puño. La apretáis y si no chorrea, esa es la cantidad de agua que estáis buscando. Si no chorrea y si le añades más, sí que chorrea. Claro, porque ya ese veis 11% sería real siempre y cuando tenemos una humedad relativa de cero en el plano, ¿no? La arena que yo pongo es completamente seca. Seca porque Viene de mi saco, seco. Viniendo de tu saco tiene una humedad, y más esta que esto es arena lavada. Y eso no es arena, esa arena ya está lavada, eso no es arena. No es arena de obra. Que no es arena de obra. Esto es arena lavada. Si no, no la tendría así, porque iría con el tarquín. Pero que no es. Eso es, no tiene tarquín, no tiene granulometrías pequeñas ni granulometrías grandes. Ya, no pasa nada. Era solo decir que efectivamente ese 11% es cuando esté totalmente seca la arena. Nada más, que no quiero. Si tiene la arena un 1% o algo, pues hay que tenerlo en cuenta a qué humedad la queremos llevar. Y ese 11% es para esta arena. Si tenéis una arena que tiene un poco de tarquín o otros tipos de arena con otras granulometrías, igual no es el 11 el óptimo para germinar, sería el 12 o el 10, depende. Y también influye esto que os decía de el tamaño de semilla que ponemos. Si es una semilla que requiere mucha agua, igual tenemos que ponerle un poquito más de agua. Eso lo que requiere es que toméis datos sobre lo que hacéis, para saber lo que pasa, de dónde ha venido después. Si no tomáis datos, nunca sabréis dónde está el error, ¿no? Dani, esa arena, ¿dónde la consigue? ¿Arena lavada? La arena del río, vale. Pues en una empresa que por internet me la traen, porque necesito siempre el mismo tipo de arena para hacer los otros tratamientos de priming. Y como esta me la venden con su curva granulométrica, pues me puedo asegurar que si hago una segunda compra, la arena es muy parecida. Pero para el uso que le vamos a dar ahora, serviría cualquier tipo de arena. Y da igual que vayáis cambiando de arena. ¿Se puede hacer con serrín? Se podría hacer con serrín. Es que es más Si fácil que colar, igual. luego si tú ves que colarlo te funciona bien, digamos, voy a terminar esto y os digo una cosita sobre eso. La historia sería, yo tengo la arena a la humedad que me corresponde.
antes de poner la arena, pongo las semillas. ¿Por qué pongo las semillas? Porque la arena que ponga tiene que ser como mínimo 3 veces el volumen que haya de semillas. En este caso es muy poquito, pero si yo pusiera todo esto de semillas, ya no me cabría en la bolsa poner 3 veces el volumen de arena y tendría que repartirlo en varias bolsas. Es importante lo de 3 veces el volumen de arena respecto al de semillas para que cada semilla tenga su sitio en ese mix que hagamos de la arena y las semillas. Echamos la arena. Pero una pregunta, si la idea de echar la arena es que necesita oxigenarse, en la bolsa le va a faltar el aire. El polietileno de baja densidad de la capa de plástico que hay aquí es de menos de 50 micras y esto, digamos, tiene intercambio de gases, tanto de humedad como de oxígeno. Y esto lo hemos podido comprobar. Nosotros podemos tener aquí semillas guardadas 30 días y después germinan perfectamente y hacen todos los procesos. Pero tiene que ser polietileno. Si compráis polipropileno, no sirve. Y son las bolsas que hay en las tiendas multiprecio que tienen estas bandejitas y aunque no lo ponga en la etiqueta, suele ser polietileno de baja densidad. Si veis que la bolsa es muy gordita, no va a servir porque ya no respira. Y entonces habría que dejar una apertura. ¿Y en un colador de esos de tela? En un colador de tela se va a secar súper rápido. También lo podéis hacer en un tapercito, poner las semillas con la arena ahí y esto no se puede cerrar estanco, por ahí pasa el aire. ¿Sí? A nosotros las bolsas nos solucionan así las cosas de la desinfección. Esto viene de fábrica bastante desinfectado, una bolsa, la abrimos y le metemos arena estéril, semillas pasadas por lejía y le podemos hacer tratamientos como en el escaramujo de meses y meses y meses y meses sin que salgan hongos dentro y pueden respirar. Entonces las semillas están ahí, ahora están entrando en fase 1, absorbiendo esta humedad, ¿no? Y llegará un momento en que ya no absorban más humedad y estarán en fase 2 y tienen oxígeno para respirar, porque la arena tiene una granulometría grande. Si le metiéramos arena de 300 micras, o sea, de una granulometría muy finita, es más difícil que tengan aire para respirar, si hacemos un mazacote de arena. Pero si la granulometría es grande, sí que pueden respirar. Entonces, si esto en vez de calabaza fuera zanahoria, la podríamos tener así 96 horas, que es lo que pone el dato ese por ahí. ¿Sí? Una semilla muy pequeña para separarlo de la arena. Entonces, esto se puede separar de la arena. Lo tendríamos que meter en el colador y debajo de un grifo la arena se lava y quedan las semillas. Pero también podéis secarlo con la arena. Y ya está. Y sembrarlas ahí mezcladas con la arena. Y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que en los tiempos de cálculo del hidropriming hay que tenerlo en cuenta. Porque si tú la pones a secar con la arena, va a tardar un tiempo en que esa arena se seque y esa arena va a seguir dándole humedad durante un tiempo a la semilla. Entonces, si tú la tienes que secar a las 96 horas, igual tienes que echar las 6 horas antes a secar, no a las 96 sino a las 90, porque se tiene que secar la arena y que la semilla pueda empezar a secarse. ¿Sí? Y si además haces eso un día que hay humedad ambiental, ni se te seca la arena. Y te vas a pasar de priming y te van a germinar ahí, en la bandejita. Entonces,
el tenerlas o no, o secarlas o no con la arena, depende del método que emplees después, de lo atento que estés a lo que está pasando con las condiciones de secado. Estar atento de que la arena no tarde más en secarse. No tarde de más. Tú sabes los tiempos máximos de priming, sabes que lo vas a sacar unas horas antes y después dices, hostia, llevamos 96 y la arena está igual porque ha llovido, hay humedad ambiental y no se me seca, ¿no? Entonces, pues te la llevas al ladito de la estufita para que se seque un poquito más rápido y después cuando ya la arena está seca te la separas otra vez o te buscas la manera. Una cosa que igual es muy básica, para que llegue el hidropriming a hacerse es que tiene que secarse. Si ahora se te germinan en la bandeja, se considera que no ha pasado esto. Si ahora germinan aquí, a ver, si germinan en la bandeja, sí, como si hubieran germinado aquí. o aquí, donde sea, pero que no Claro, se ha completado la germinación. Has hecho toda la curva de germinación. Entonces no has hecho un hidropriming. No, claro. Tiene que llegar a secarse seguro. Secarse antes de que salga la raíz. Sí. Si no, el proceso no ha servido. Si no, el proceso no ha servido. Si no, ya plantar en la tierra y a ver si puedo. Si no, si empiezan a salir raíces, dices, pues para no desperdiciarlas me las llevo a la tierra. Que siempre es delicado trabajar con semillas con raícitas. Es muy delicadito. Se pueden romper así fácilmente. Entonces, esto es un poco a grosso modo lo que yo os quería contar a modo práctico. El hidropriming de remojo aireado, el hidropriming en arena húmeda. Pero el hidropriming en arena húmeda también lo podríamos hacer en un tupper o en una caja Petri, lo que tengáis. Y ponemos las semillas, en vez de removidas, así, clavaditas ahí, para verlas muy bien. Si están germinando, si no están germinando, o qué les pasa. También con papel de cocina. O con papel de cocina, entre dos papeles de cocina. O sea, todas las formas que conozcáis de germinar semillas nos sirven para hacer el tratamiento de hidropriming, porque lo único que hacemos en el tratamiento de hidropriming es observar cuándo la queremos secar. Pero el método es el mismo, es ponerlas a germinar. Como hacíamos en el colegio, ¿no? Con algodón. Con algodoncito. El algodoncito es una puñeta porque luego sacar las semillas de ahí y eso... Bueno, en la primera, como no salió todavía nada. Claro, pero yo, por ejemplo, para germinar, para hacer germinados, para comer muy chiquititos, sí que he usado papel de cocina. Porque en esto, ¿no? De cómo saco semillas tan chiquititas luego... Claro, es muy fácil de separar esas semillas pequeñas del papel de cocina. Y las semillas grandes en arena son muy fáciles de separar. Así ya estaría. Ellas cogen agua, de aquí unas horas se habrán hinchadito y de aquí las horas que sean, las quitaremos de ahí y las secaremos. O sea, la práctica es muy sencilla. Este método de no mezclarlas como están aquí mezcladas y ponerlas encima es mucho más seguro en cuanto a la humedad que tenéis en la arena. Si os pasáis de humedad en la arena, a la semilla le da igual, porque por abajo tiene agua y por arriba tiene aire. Si aquí os pasáis de humedad en la arena, al estar mezcladas, las semillas se van a quedar muy envueltas en agua y no va a tener acceso a oxígeno. Y yo diría que es muy probable que estéis saturaditos de información. Algunos me dicen que no, y otros que sí. Yo porque después me tengo que ir ya. No estoy saturado, pero me tengo que ir. Son las 6:30. ¿Alguna cuestión sobre estas cositas, la práctica de todo esto? Para ir cerrando todo este asunto. ¿Se os ocurre algo así de cómo podríais hacerlo? De algún material o lo que sea. ¿Un cristal de plástico?
es indiferente. Aquí tenemos cristal y aquí tenemos plástico. Dependiendo de cada uno lo que quiera hacer. Para oxigenar el agua hay un método que es de vasos comunicantes que se hace con una botella que si a alguien le interesa y lo quiere hacer, es un sencillo, es una botella, te quedas por debajo, con una pajita por lo alto, llena, hace un vaso comunicante y automáticamente está pasando el agua. Y se está oxigenando porque el agua en el momento que le da el movimiento se oxigena. Eso es. Sé que nos queda un asunto que queríais por allí y por aquí sobre la curva de hidratación, que si queréis cuando cerremos os cuento aquí un poquito de ese asunto, ¿vale? Hacemos un extra, así un anexo. ¿Y las semillas con más cáscara, como la de la arroz o una bellota, cuando la pones ahí, o sea, antes de ponerla en la harina, la rompes o la rompes después? Vale. La bellota no tiene ningún problema en la absorción de agua. No hace falta que la rompas. No hace falta que la rompas. Si la rompes, absorbe agua más rápido. Pero no tiene ningún problema para absorber. El algarrobo sí. El algarrobo es estanco. Hasta que no viene una bacteria y se come así un poquito la cubierta, no entra agua. Entonces, eso se llaman los métodos que rompen esa cubierta para que pueda hidratarse y hacer la fase 1 y la fase 2. Se llaman métodos de escarificación. Y hay distintos métodos de escarificación. Dependiendo de lo que busques, del objetivo que quieras, sería bueno unos u otros. Por ejemplo, el ácido sulfúrico te hace que el resultado que tengas sea muy homogéneo. Todas las semillas que vas a escarificar se van a quedar escarificadas en el mismo punto. Porque tú cuando escarificas te vas a comer la piel. Entonces, si unas semillas las escarificas a un nivel y otras semillas las escarificas a otro nivel, luego las pones a germinar y hay mucha descompensación. Entonces, el ácido sulfúrico es el que más homogeniza ese comerse la piel. Igual para todas las semillas. Luego, pero hay otros métodos menos agresivos, como el agua caliente. La retama y el algarrobo les viertes agua caliente y ahí hay que medir las cantidades, en el sentido de si llenas un vaso entero de algarrobo y lo llenas de agua caliente, el agua caliente no va a estar a 100 grados porque hay demasiada semilla y te va a bajar rápidamente a 70 grados. Y entonces no le estarás haciendo el escarificado. Tienes que poner una cantidad pequeñita de semilla y echarle una buena cantidad de agua caliente. O echas las semillas dentro de la olla y apagas el fuego. Pero también tiene que ser una cantidad de agua suficiente para las semillas que vas a echar, ¿vale? Es que el primer error que se comete al escarificar con agua caliente es que al echar las semillas o al echar el agua en la semilla se baja muy rápidamente la temperatura del agua, ¿vale? Y hay semillas que se escarifican a 90 grados y tienes que mantener esos 90 grados aunque le eches semillas por un momentito, y eso se logra con las proporciones agua-semilla. En cuanto le haces eso, el algarrobo ablanda su piel y empieza la fase 1. Ya puedes empezar el hidropriming. Ahí empieza la fase 1, tardará, dependiendo de lo bien que hayas hecho esa escarificación, tardará X días en acabar la fase 1. Entra en fase 2, verás cuándo germina y podrás luego volver a repetir todo el proceso para secarles al final de la fase 2. ¿Sí? Si el proceso no lo has hecho bien medido o bien repetible, no vas a saber cuánto dura la fase 2, nunca. Entonces hay que repetir, puedes medir la cantidad de agua, la temperatura del agua, la cantidad de semillas. Cuanto más afines, más fácilmente será repetible el proceso.
Hasta ahí nos quedamos. Luego también puedes coger papel de lija. Papel de lija. Sí, también lo he hecho así, pero no. Tienes que estar un rato. No he estado un rato. Así. Papel de lija gorda ahí. O, mira, hay un método que no sirve para luego hacer el hidropriming, pero que sirve para que germinen, que es, nosotros limamos las cuchillas de las batidoras para poder hacer las extracciones de las semillas, de sus frutos, ¿no? Porque el escaramujo, por ejemplo, resiste hasta el afilado de una cuchilla, pero todas las demás semillas no. Entonces limamos eso. Entonces, si en una batidora, en una de estas picadora, le lijas eso y ahí metes el algarrobo y le haces unos hasta que ves que provoca una pequeña grieta o que se ha roto un trocito de la piel. Y entonces la podrás hidratar así súper fácil. ¿Qué pasa? Que como se ha roto un trocito de piel, cuando tú vas a hacer el hidropriming, ella se hincha, pero al secarla, la piel ya no vuelve a su sitio. Y entonces se queda el embrión descubierto en ese secado. Entonces ese método no sirve para hacerles el priming, pero sirve para germinarlas. ¿Se podía revolver con querilla pómez, por ejemplo? Algo así. Sí, hay métodos también de hormigonera. Metes las piedras pómez ahí, o cantos, o sea, arenas con cantos afilados y tal, de sílex o de sílica. Y lo metes dentro de una hormigonera. Y lo dejas ahí un día, 2 días, hasta que descubras el tiempo que tiene que estar ahí para que se haya lijado lo suficiente. ¿Vale? La escarificadora mecánica, que la única que vende en el mundo es una empresa de Holanda, tiene papel de lija forrado como si fuera una hormigonera, pero en pequeñito, que gira a unas revoluciones que puedes tú así controlar. Entonces empieza ahí hasta que obtienes el punto que quieres. Y el punto que quieres solo lo puedes obtener haciendo pruebas y probando. El agua caliente para pequeñas cosas es lo más fácil para escarificar, sobre todo las legumbres. No, a 100 grados, el algarrobo 100 grados, si no, no lo logras, ¿eh? Pero ahí en internet podéis encontrar, hay tablas así de cómo se escarifican con agua caliente y a qué temperatura casi todas las legumbres arbustivas del Mediterráneo. Vale, pues así, aprovechando así el silencio, y para cerrar, si a alguien le apetece hacer una devolución de lo que ha vivido hoy, no tanto de que se lleva o de lo que quiera, sí, una devolución. Así de que nosotros podamos así aprender, ¿no? De cómo es todo este conocimiento que estamos intentando dar, de si ha sido útil, si no, si le hubiera gustado más unas partes u otras, o profundizar aquí o allá. Yo sé lo que se os ocurra. Si alguien se anima. Yo creo que me ha gustado mucho, me he tardado hasta la segunda parte de entender totalmente los beneficios de priming, pero ahora haciendo también un resumen, que no sé, entiendo la teoría general de que se puede
o sea, exponer que se puede poner una semilla en situaciones, o sea, circunstancias, no sé, condiciones, mejor dicho, que tal vez se va a enfrentar cuando ya está en planta, ya está germinada. Entonces, la mayoría de los beneficios sale de eso y puede ser cualquier tipo bueno, muchos tipos de condiciones. Ese es el resumen. Todo, y yo creo que me ha costado hasta la segunda parte de entenderlo totalmente. Sí. Sí, esta mañana he saltado así de un lugar a otro y no me he entretenido, por ejemplo, en esa parte de los beneficios y ha habido algunos beneficios que los he tenido que meter como con cuña en un momento dado esta tarde, ¿no? Sí. Sí, y está, digamos, eso es una cosa como difícil de entender, ¿no? Lo que le haga una semilla va a influir en el crecimiento de la planta toda su vida, ¿no? Es una cosa como compleja de que nuestra mente pueda como asimilar, ¿no? Que eso es así. Sí, pero... Está estudiado para hortícolas, no para forestales, esa cuestión, ¿no? O sea, para el tomate, el pepino, todo eso está súper estudiado, cómo aumenta de producción, cómo resiste al estrés, pero para un pino, para una retama, para un algarrobo, no hay dinero para las forestales, la investigación. Creo que otro beneficio sería la relación que existe entre la temperatura y la velocidad de germinación y que puedas jugar con la humedad también, como decías, según tus intereses, ¿no? Por ejemplo, si es invierno y tienes mucha prisa en sembrar porque se te ha hecho tarde, pues hacer el priming a una temperatura más alta, ¿no? El priming lo desarrollamos aquí a una temperatura óptima, aunque después el resultado de esa semilla lo sembraremos a una temperatura baja en nuestro huerto. Y eso, si sembráramos semillas sin priming, no germinarían bien y germinarían muy lento. Y si son con priming, germinarán más rápido. Claro, si tienes prisa, por X razón, como no ves mucho, pero te da más control. La siguiente generación de esa semilla, tú tienes que hacer también, si quieres, le puedes hacer priming, o eso ya... Claro. Claro, hasta luego. Claro, eso, tú haces priming, las siembras, nacen, crecen, hacen sus frutos, sus cosas, de ahí obtienes semilla y esa semilla es como la original que tenías antes del priming. Y si quieres, tendrás que hacerle un priming si quieres hacerle un tratamiento. Pero a pequeña escala, cuando vas a separar tu huerta, puedes hacer el priming y saltarte el secado. Si te saltas el secado, no tienes todos los beneficios del priming. Tienes que secarla, tienes que hacerle tienes que darle esa información para que en la genética se activen ciertas cosas. Pero tú luego a las semillas con priming las puedes, llamamos pregerminar. Puedes iniciarle la germinación a esa semilla que ya tiene priming hecho, le inicias la germinación y antes de que llegue a fase 3 las siembras en campo. Eso es lo que hacemos nosotros con las forestales. Primero priming, las almacenamos y antes de sembrarlas en campo las pregerminamos y cuando están a punto de entrar en fase 3 las sembramos en campo. Eso lo hacemos porque no podemos controlar nada, riegos, nada. En la huerta es otra historia, es más fácilmente controlable. Yo tengo una pregunta sobre los castaños. Para los castaños últimamente están sufriendo bastante, están muriendo mucho. Por ejemplo, yo tengo una hectárea de castaños grandísimos. Están casi 50% han muerto en los últimos 3 años. Simplemente se secan las hojas y mueren. ¿Han probado ustedes en este laboratorio suyo de las castañas? Las semillas recalcitrantes, como la bellota, la castaña, no se puede hacer priming.
Con castaños no se puede hacer. Y el problema de los castaños es un problema de degradación. Porque eso tiene, la Suiza tiene el problema fatal también. ¿La? La Suiza. En Suiza. Sí. En Suiza. En Suiza. Ellos tienen también un problema muy grande con castañas en Alpujarras, donde castañas son ya los siglos prácticamente un cultivo, eso es una dimensión cultural. Están en definitivo muriendo los árboles, por ejemplo, los árboles que son grandes de un diámetro de medio metro, que tienen también muchos tallos de unos 20-30 centímetros. Los troncos principales en definitivo están muriendo con rapidez. Y yo tengo, por ejemplo, en mi finca donde esos castaños crecen, hay muchísima agua. La gente dice que es por la falta de agua, pero yo no pienso que es la falta de agua. Pero prácticamente ese cultivo no se puede privar. No se puede hacer. Esa semilla no se puede hacer. Se pueden hacer otras cosas, pero un priming no se puede hacer en una semilla recalcitrante. Y para eso, curso de bellotas. Y sobre esto de los castaños, solo decir... ¿Tú tienes seta de castaño? He visto concretamente, hablando solo de esta parte de la finca, primera vez he visto una el año pasado en un árbol muriendo. Primera vez durante casi 25 años. Claro. Nunca antes. Antes había siempre. No, antes nunca. No, antes me refiero a hace 100 años, 200 años. Sí, antes siempre. Antes de la destrucción total, de la contaminación total. Yo creo que es un problema de debilitamiento de árboles debido a reducción de la microbiota del suelo. Se reducen el número de organismos simbióticos en las raíces, debilita el sistema inmunitario del árbol y entonces el nematodo que hace esa obstrucción en la savia puede acceder y provocar esa muerte. El nematodo antiguamente también estaba, pero los árboles estaban fuertes. Entonces, eso en Japón Fukuoka dice que es por la lluvia ácida. Es decir, es de los contaminantes que van haciendo que cambien las condiciones del suelo y que haya mogollón de microbiota del suelo que va desapareciendo. Y debilita a los árboles y sobre todo mata a las ectomicorrizas. Pero eso se nota también, por ejemplo, el sabor de frutos, en castañas. Yo me acuerdo hace 10 años de cualquier árbol estaba extremadamente así como a canela, tenía el sabor a canela y bastante dulces. Año tras año se debilita prácticamente la calidad de estas alimentarias. Curioso, Sí. curioso. No, pero es porque de verdad yo vivo completamente muy observando las cosas, pero esas son las cosas como los años lentamente Están pasando cambios, pasándose. sí. También se nota concretamente ese fruto que nosotros comemos. Disculpa. No vayamos... Nos hemos salido Vamos por a la volver tangente. al tema de las semillas del priming. Vale, para cerrar el curso. Gracias, Patri. Diría que hay dos formas de hacer una devolución. Y yo diría que más que preguntarme dudas, sería vosotros, como personas, ¿qué os ha parecido este curso o qué cambiaríais de él? También, O como quedan concreta más, quedan 7 minutos para las 7. Entonces, o es como en una palabra, así como, o también lo pueden pensar y enviar por email. También. Quiero decir, porque Sí. estamos casi a las 7, o cogemos una o dos devoluciones, pero para todas no tenemos tiempo. Pero sí que sería interesante poder recoger las máximas posibles. Sí, porque así en los próximos que hay ahí como vosotros, pues reciben mejor las cosas. Tírale. Sí, es verdad que no he dicho un feedback antes. Me gusta mucho cómo ampliar mi conocimiento sobre el comportamiento de las semillas.
A nivel práctico, todavía me plantea unas cuestiones porque me ralentiza un poco el trabajo. O sea, me lo acabo acelerando, pero es como que tengo que estar dispuesta a crear esas instalaciones, hacer esos experimentos, hacer un proceso de aprendizaje. De una manera un poco más bruta de trabajar. A mí me ocurre lo mismo que a ella, pero por otro lado pienso que este conocimiento que tenemos hoy asegura la supervivencia o la continuidad de la especie, de las variedades, ¿no? De cómo seguir con ellas y cómo conservarlas con esas cosas que nos habéis explicado. Lo cual requiere esfuerzo, pero por otro lado estamos acelerando el futuro, ¿no? Yo creo que si no fuese por estos cursos, pues nos mecanizaríamos totalmente, si no fuera por vosotros y por la gente que lo apoyáis, este cultivo, porque no todo el mundo ni tiene tiempo ni tiene sitio donde poder desarrollar el plantar y cultivar tu elemento, o para la venta directa o para lo que sea. Y de hecho yo empiezo con un proyecto de semillas y no tengo ni puñetera idea hasta que vine esta mañana. Yo contigo aprendí lo más grande, así que te invito a que sigas formándonos y yo qué sé. A mí me encanta, ¿qué quieres que te diga? Sí, también se abre la puerta más allá del hortofrutícola, ¿no? Porque al final, como están saliendo aquí las dudas, ¿no? Para a lo mejor de castaño, de bellota también, porque ver lo que tenemos en la montaña, ¿no? Que no sea ya a nivel del huerto, que es muy importante a nivel de soberanía alimentaria, pero también ver los montes como están, ¿no? Y la necesidad que está pasando, pues también es importante saber. Si no es priming, ¿por qué está pasando? O sea, que yo me quedo con ganas de saber más de las formaciones que hacéis también, ¿no? De saber más y, bueno, como en este caso también, pues gracias a que está subvencionado, pues podemos acceder de una forma también fácil, porque no en todos los casos, ¿no? Como estamos, yo hablo por mí, ¿no? Que estoy saturada de formación algunas veces, de recursos económicos que no siempre me acompañan, pues es un plus que se pueda dar esta formación también gratuita y ampliarlo, ¿no? También, a mí eso me interesa. ¿Ampliarlo a? Más allá del hortofrutícola, no más allá del huerto en sí, ¿no? Hablar de encina o hablar de la situación de castaño, por ejemplo, de lo que son los árboles de aquí autóctonos. ¿Cómo podemos hacer para, a pequeña escala, hacerla a gran escala? Interesante, a mí me interesa también la parte forestal, que bueno, se podría ampliar en otra ocasión o hacer un curso de forestales. Hemos hecho una introducción a las semillas ortodoxas forestales y está en YouTube, y una introducción y una profundización al tema de las bellotas. Eso ha sido un curso que hemos hecho este año, lo hemos hecho online a una serie de personas y organizaciones, lo hemos grabado y está colgado en YouTube y lo podéis ver. Va con su documentación, como esto, ¿no? Unas fichitas así, y ahí está todo grabadito. Es una introducción, ¿no? Pero es una introducción, es el curso de 8 sesiones, ¿no? Bueno, es una introducción en las ortodoxas. En la bellota es una profundización. Y requiere antes leerse un librito que hemos publicado, que está colgado en Semillista. Bueno, un librito publicado, no, un librito... Manual. Un manual, le vamos a llamar. Manual de, no sé, 180, 100 páginas. Sí, tiene 80, 100 páginas para entender en profundidad la bellota. La bellota y cualquier recalcitrante, como la castaña, ¿vale? Pero está centrado en la bellota, que es donde nosotros hemos puesto así la mirada, pero todas las recalcitrantes funcionan igual. Eso está escrito, bien explicadito. Esta información la podemos enviar por email, la puedo enviar a todos con los enlaces de donde descargarlo, ya sea de los cursos online que del manual. Gracias. Y entonces lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es, en vez de dar un curso completo de bellotas, que son unas 16 horas, y la cabeza se os pone así tutú, lo que estamos haciendo es, os leéis el manual y vais a un taller en el que atendemos a dudas. O repasamos
todos los puntos, pero mucho más rápidamente, porque ya lo habéis leído, y entonces vamos más a detallitos que a explicar todo. Y esto está funcionando. Aunque realmente las personas que vienen no acaban de meterse en el manual del todo y vienen con... Hay mucha perezosidad. Falta de tiempo. Falta de tiempo, sí. Pues mira, yo para mí ha sido el curso muy esperanzador en el sentido de las semillas, del punto que habéis dicho de la rejuvenecer semillas, que yo siempre he tenido ese punto con las semillas que ves que tengo algunas que se les están por el tiempo, que no pueden plantarlas, que se van a pasar, se van a caducar para poner la fuerza, la vitalidad. Este punto de poder darle una segunda oportunidad de rejuvenecer para darle esa opción de que puedan continuar, me ha encantado, la verdad, porque siempre tengo ese pesar con las semillas de hoy que se pierden, que van perdiendo, y ese punto me ha encantado. Mola eso de rejuvenecer, Sí. la idea. Bueno, es lo que está de moda ahora mismo, a todos los niveles. Todo el mundo busca la juventud, rejuvenecer, no van a ser menos las semillas, ¿no? Ya. Pero bueno, en este caso rejuvenecer para sembrar, porque No, te sí. van a durar 3 meses, o sea, no es otra vez guardarla y Claro. guardarla ahí. No, pero poder dar esa opción que Ya. esté, ¿no? Tírale. Para mí la formación ha sido súper interesante porque he aprendido algo que no conocía, pero sobre todo me parece un acto de democratización del conocimiento, porque es una forma de que ese conocimiento deje de estar, como bien señalabas tú, que encima en muchas ocasiones lo pagamos entre todos, quede ahí concentrado en unos poquitos y que se haga popular, se conozca por mucha gente, sobre todo gente que estamos dispuestos a ponerlo en marcha o a aplicarlo de forma práctica, aunque sea en la cotidianidad de lo que tú vas a sembrar, ¿vale? Entonces, eso en relación al curso. En cuanto a los contenidos, lo que pasa es que creo que deberían de ser otro curso, porque claro, cuando hemos hablado de lo que era el almacenamiento, la conservación de la semilla y tal, he dicho, oh Dios mío, madre mía, cómo las estamos conservando en mi casa, cómo las ha estado conservando mi abuelo y tal y cual. Entonces, quizás debería de plantearse la posibilidad de la semilla ampliar eso en cuanto a otras formaciones en las que se toquen esos otros aspectos que también son importantes y que son previos y necesarios para que podamos hacer un buen uso de la semilla y extender su producción y su continuidad, ¿no? Sí, ahí, digamos, pues la cultura así neoliberal, tal y como nos hemos metido en ella, ha hecho que la cultura que tengamos de todo lo que tenga que ver con la soberanía se ha ido al traste. Y las semillas es una de las cosas. No tenemos ni puñetera idea de cómo tratar con semillas. Claro, entonces, el curso este estaba pensado para hablar de priming. Y cuando leí quiénes erais, dije, hostia, nos tenemos que meter un poco en el basic. Porque si no nos metemos en el basic, yo me meto en el priming y os exploto la cabeza. Y no puede ser así. Entonces, el basic, yo sabía que iba a hacer su tiempito y que tienen muchas cosas ahí y que ya solo con eso ya os iba a explotar la cabeza en algunos sentidos, ¿no? Pero estoy contigo en que hace falta, para volver a la cultura de las semillas, pues eso, el poder hacer formaciones en el que sean cortitas, podamos hablar de almacenamiento, podamos hablar de cómo se mide la humedad, podemos hablar de esto, pues de todos los detallitos, ¿no?, que tienen las semillas para comprender mejor y mejorar las prácticas y poder esas prácticas con nuestro trabajo volverlas culturales, ¿no? Volverlas otra vez a que sean culturales. Yo una de las cosas que voy a hacer es comentarlo en el grupo de WhatsApp de la comunidad de regantes de mi pueblo, que tenemos un grupo específico sobre semillas y tal, y que no me extrañe que en algún momento os contacten para pedir que vayáis para allá, ¿eh? ¿Qué pueblo es? Dilar. Dilar. Muy bien, gracias. Son las 7. La ama del tiempo.
La ama no, ama para nada. La guardiana. ¿Nos quedamos aquí? Muy bien. Sí, nos quedamos aquí. Yo quiero irme a mi casa. Por eso te lo dije. No, Que no te va a llevar a casa.